Pues muchas gracias a todos, saludos a todos, a muchos caras conocidas que da gusto y algunos que no les veo la cara, pero que también son algunos conocidos, otros no tanto. Agradeceros la asistencia esta tarde. Arrancamos la nueva temporada o el nuevo curso de webinar de AIPRO. Sabéis que hacemos un par de webinar al mes. Este webinar que hacemos hoy está enmarcado dentro de bueno, pues los webinars de promoción del Congreso del Bicentenario, que es un congreso que se está haciendo con la red LATNET, las 14 asociaciones de LATNET, que se va a celebrar el próximo mes de noviembre. En el chat tenéis ya el enlace al Congreso del Bicentenario por si tenéis curiosidad, interés en participar, pues que conozcáis un poco el Congreso. Desde abril se están organizando webinars dentro de esta promoción del Congreso del Bicentenario y bueno, pues este sería el webinar correspondiente a España que pues muy amablemente Germán aceptó la invitación de hacer una presentación sobre el SIG de investigación de AIPRO y la cátedra Jean Monnet que él dirige dentro de la Universidad de Granada. Para quien no conozcáis, Germán Martínez Montes es catedrático del área de proyectos de ingeniería de la Universidad de Granada y también director de la cátedra Jean Monnet en la propia Universidad de Granada. Es ingeniero de caminos y bueno, pues muy activo en AIPRO desde ya hace muchos años. Y ahora, pues junto con Begoña, pues son los coordinadores, Begoña Moreno, los coordinadores del SIG de investigación de AIPRO. Y bueno, pues él nos va a contar un poco sobre el SIG de investigación, algunas de las actividades que ya han realizado. Y bueno, pues ya visteis que en el pasado congreso de AIPRO de Alcoy, pues Germán también lideró una mesa redonda con las dos revistas científicas que colaboran con el congreso, Sustainability y Energies, que yo creo que fue muy interesante y estuvo muy bien y que podéis, incluso los que no pudisteis estar presentes, pues podéis ver en YouTube, en el YouTube de AIPRO, que os recomiendo sigáis, podéis ya pues consultar esa mesa redonda que estuvo muy interesante. Pues sin más, le doy la palabra a Germán, que nos va a contar un ratito sobre el SIG de AIPRO y sobre su cátedra. Muchas gracias, Germán. Muy bien, Creo pues que... muchas gracias a AIPRO por esta oportunidad, especialmente a Díaz Soco, y agradeceros la presencia, que es reducida, pero de calidad seguro. Entonces, bueno, cuando a mí me propuso participar en este webinar, Soco, estuvimos dándole un poco vuelta y efectivamente tenía un sentido presentar la iniciativa de investigación de AIPRO, presentaros la cátedra Jean Monnet, en qué consiste, cómo pivota y lo interesante que es desde mi punto de vista, pero no quería pasar la oportunidad ya que hablamos de investigación, pues presentaros un par de puntos para reflexión, ¿no? Para decir, oye, pues mira, ¿hacia dónde puede ir la investigación